Hola, buenos días, jóvenes, que Dios les bendiga. Es una bendición para mí poder estar aquí con ustedes para compartirles lo de la clase del Nuevo Testamento. En esta ocasión no puedo estar conectado en esta hora, pero está la clase grabada y pues como quiera ahí en el grupo veremos si nos ponemos de acuerdo para algún tiempo específico de preguntas y respuestas durante la semana. Vamos a iniciar con la clase que vamos a hablar o seguir hablando acerca del trasfondo del Nuevo Testamento. Es importante entender cuál es el trasfondo del Nuevo Testamento porque cuando entendemos nosotros qué es lo que está sucediendo en esos tiempos, vamos a comprender mejor la palabra de Dios. Si nosotros no entendemos qué es lo que sucedió en ese tiempo, pues va a ser más complicado para nosotros saber cómo o por qué razón están sucediendo las cosas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, quiénes son los fariseos, quiénes son los saduceos, quiénes son los esenios, esos grupos de personas que no existían en el Antiguo Testamento y de repente aparecen en el Nuevo Testamento. La sinagoga, por ejemplo, también. ¿Por qué no existían sinagogas en el Antiguo Testamento y por qué en el Nuevo ya hay sinagogas? ¿Y qué son? ¿Cómo se formaron? Y todo eso. Cuando hablamos del trasfondo, es importante señalar dos tipos de trasfondos. Primeramente, el trasfondo histórico, qué sucedió en la historia en ese tiempo, y también el trasfondo religioso. Entonces vamos a hablar acerca de estos. Primeramente, hablando acerca del trasfondo histórico del Nuevo Testamento, pensamos en el periodo persa. Cuando hablamos de periodo, estamos hablando del periodo en el que reinaba o imperaba ese pueblo, ¿no? En este caso, el imperio persa tomó posesión de muchos territorios dentro de los cuales estaba Jerusalén. Si sabemos, la Biblia nos enseña acerca de que el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, pero después también los babilonios fueron conquistados por los persas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en la Biblia acerca de Darío, el persa que tomó el reino babilónico, y pues también el pueblo de Dios, en este caso Israel, estaba pues metido, inmiscuido en todo eso, ¿no? Fueron parte de ese imperio. Después del imperio persa viene también el imperio griego, que sucedió esto entre el año 331 y 143. El imperio griego fue muy importante, o es muy importante saber lo que sucedió porque, pues el nombre lo dice, ¿no? Grecia fue el imperio que estuvo gobernando durante ese tiempo, pero también ellos tenían algo en su mentalidad. De hecho, lo vieron el año pasado en la clase de historia de la iglesia acerca de la helenización. Los griegos empezaron con esa idea de helenizar a todo el mundo, lo que significaba que no solamente era gobierno sobre ustedes, sino más bien gobierno sobre ustedes, pero también la idea es que ustedes tomen mis ideas, mis dioses, que ustedes los adoren, mi idioma, que los hablen ustedes también, y mi tipo de gobierno, que también ustedes lo tengan. De manera que no era solamente gobernar sobre, sino más bien también se enfocaban en convertir a las personas a su propia cultura. Y esto es lo que es la helenización. Empezó con Alejandro el Magno, un buen conquistador, un hombre muy maligno y sanguinario, pero hablando de conquistador, pues muchas personas se inspiran en él, ¿no? Alejandro Magno, que metió el helenismo en este asunto. Ahora, es importante ver cómo ese imperio fue usado por Dios posteriormente. Por ejemplo, el imperio griego, ¿de qué manera fue usado por Dios? Porque hizo Dios que todo el pueblo, todos los pueblos, las naciones conocidas y el imperio hablaran un solo idioma. Y eso fue una gran ventaja cuando el cristianismo se extendió, porque no era tan difícil, hablando en cuanto a idiomas, para los misioneros llegar, ¿no? Pablo llegaba a diferentes lugares y hablaba en griego, porque era el que se hablaba comúnmente en aquellos lugares, en aquellas regiones. Por esa razón vemos que Dios usó ese imperio griego o esa helenización. También, después del imperio romano, lo que hicieron ellos fue algo acerca de los caminos, pero ahorita vamos a hablar acerca de eso. En el imperio griego estaban los Ptolomeos, fueron
los que empezaron a gobernar la región de Israel, ¿verdad? Y había uno que era el llamado Ptolomeo Filadelfo, que de hecho en el libro ahí aparece también este hombre, Ptolomeo Filadelfo, fue uno de los hombres que respetaron hasta cierto sentido las creencias de los demás. Por ejemplo, este hombre hizo que algunas personas tradujeran el Antiguo Testamento. Y esa traducción fue dirigida por 72 personas, pero se redondea a 70. Y se le conoció a esa traducción como la Septuaginta. Septua viene de séptimo, de 7. De manera que la Septuaginta es una traducción del idioma original, el hebreo. Tradujeron la palabra de Dios al griego porque las personas ya estaban perdiendo su identidad y su idioma hebreo. Entonces todos los judíos ya habían perdido, la gran mayoría habían perdido su identidad lingüística y en lugar de hablar el hebreo estaban hablando el griego. Y estaba bien porque era el lugar en el que ellos estaban viviendo y el imperio bajo el que estaban viviendo. Pero este hombre, Ptolomeo Filadelfo, lo que hizo fue que mandó a hacer esta traducción llamada la Septuaginta. Y aquí hay algo clave muy importante, es que la Septuaginta fue usada por la iglesia primitiva. La Septuaginta fue usada por el Señor Jesús. Él usaba esa traducción y es importante también porque actualmente donde hay muchas personas que están aprendiendo el griego y hay más fácil de aprender, más facilidad, muchos están desacreditando las traducciones y dicen, no, es que la traducción no, vámonos al original, no, vámonos al griego, vamos a ver qué dice. Es bueno, es válido, sin embargo, usar una traducción es algo que se ha usado, se ha practicado desde los inicios de la iglesia. El Señor Jesús usaba la traducción, usaba la Septuaginta. Y por eso, yo entendí eso hasta hace poco, no mucho, por eso hay ciertas diferencias. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, una cita, por ejemplo, de un salmo o algo así, y luego ven en el Nuevo Testamento que hacen una cita al Antiguo, o sea, que están citándolo, dicen, como dijo el salmista, o como dijo David, o a veces como dijo el profeta Isaías. Y si comparamos el Antiguo Testamento con lo que dice el Nuevo, vemos que hay diferencias y decimos, ¿por qué hay diferencias si lo está citando? Bueno, la diferencia está porque nuestra versión, la Reina Valera y todas las que usamos, están traducidas directamente del hebreo, el Antiguo Testamento, del hebreo al español. Pero cuando escribieron en griego, estos hombres estaban, el Nuevo Testamento, estos hombres estaban citando la Septuaginta, estaban citando una traducción ya del griego. Por eso hay ciertas diferencias. Espero haber ahí aclarado el asunto un poquito. También, dentro del imperio griego, no todo era color de rosa, sino había otras personas. Después hubo, pues son cientos de años, hubo otros gobernadores que estaban en contra del cristianismo, bueno, de la creencia judía, perdón. Estaban en contra de Jehová, ¿no? De Dios. Y empezaron ellos a perseguirlos y a helenizar más fuerte. Y ahí están los Seleucidas, es otra familia que también estaban gobernando, que pelearon entre ellos también. Antíoco Epífanes fue un hombre muy malo, que también él estaba en contra de Dios. Ellos estaban persiguiendo mucho a los griegos. Ahí vemos, por ejemplo, en la página 22 del libro de Panorama del Nuevo Testamento, cómo estas personas prohibieron el sábado, prohibieron la circuncisión, les daban pena de muerte a los que aplicaban o tenían la ley, la Torá. Antíoco Epífanes fue usado como una imagen del anticristo, por los primeros creyentes lo veían como el anticristo. Entonces este hombre pues hizo una revolución muy fuerte en contra de Dios, en contra de la creencia, ¿no? Y entonces se levanta también Matatías, ¿sí? Un hombre que
desafió a un oficial que había sido enviado para ofrecer un sacrificio pagano. Y Matatías hizo, pues él se rebeló, pero a la mala, ¿no? Este hombre, tratando de defender la ley de Dios, dice la historia que él eh, estaba indignado, fue corriendo y lo que hizo realmente fue que mató al enviado del rey, eh, porque estaba en contra de lo que ellos querían hacer. Se indignó hasta entremeter, se dice. Pero también, después de Matatías, hubo su hijo, llamado Judas. Y a este Judas se le conoció como el Macabeo, que significa el martillo. Que uno de los libros de los deuterocanónicos es el libro de Macabeos. Y los Macabeos fueron personas tipo guerrilleros que estaban en contra de que las personas y los gobiernos impusieran sus leyes, sus reglas y sus creencias sobre el pueblo judío. Entonces los macabeos fueron personas que estaban en contra de eso y se levantaron en guerra para que las personas no impusieran sus ideas. Y vencieron los macabeos, ¿no? Fue un buen tiempo en ese aspecto, pero todo era por guerras, ¿no? Entonces, por medio de los macabeos fueron ellos liberados de las personas que estaban oprimiéndoles, y también después de esto entra el Imperio Romano en vigor. Ellos ya estaban creciendo, pero todavía no habían conquistado a los israelitas. El Imperio Romano todavía no estaba conquistando a los israelitas. Entonces entra el periodo asmoneo. En este periodo, como digo, ya estaba imperando Roma, pero no habían conquistado a los judíos. Y vemos que Simón, un hombre, fue nombrado sumo sacerdote con autoridad religiosa y civil. Esto es porque ya habían sido liberados de los que lo estaban oprimiendo. Entran los asmoneos también a gobernar y tienen a Simón como el sumo sacerdote. Y le dan una autoridad demasiado grande a este hombre, a tal grado que su autoridad no solamente religiosa, sino que también es una autoridad civil, y eso se ve muy fuerte en el Nuevo Testamento, como el sumo sacerdote tiene mucho poder religioso y civil. Así entendemos cómo fue que el sumo sacerdote, que vemos en el Antiguo Testamento, que fue un hombre que solamente tenía autoridad religiosa, ahora en el Nuevo Testamento lo vemos con autoridad civil o política. ¿Por qué razón? Bueno, esto sucedió en el periodo asmoneo, en esos 100 años aproximadamente, 80, cuando estaban ellos reinando y pusieron a Simón como el sumo sacerdote. Este nombre asmoneo viene del abuelo de Simón. O sea, es decir, si recordamos en cuanto a Matatías, todavía en el periodo griego, Matatías fue el que se rebeló y que mató al hombre representante del rey. Matatías fue el que se rebeló y hizo todo esto de manera que él tuvo diferentes hijos. Uno de ellos fue Judas Macabeo, y el hermano de Judas fue declarado sumo sacerdote. ¿Quién es el hermano de Judas? Simón. Él fue declarado el primer gobernante del Estado judío independiente cuando se habían liberado de todo eso, y empezó otra vez la vida religiosa para el pueblo de Dios. Ahora después, Simón fue asesinado y otros dos hijos también de él fue asesinado, pero tuvo un tercer hijo que se llamó Juan Hircano, y este Juan Hircano fue un hombre que hizo alianza con Roma, y esto le disgustó a muchos separatistas, a muchos que estaban empezando con eso del fariseísmo, ¿no? Les disgustó, y pues después de ahí hubo como que discusiones entre quién se iba a quedar, si los separatistas o los que estaban haciendo alianza con Roma, y ahí hubo mucho, incluso había pleito y todo eso. Intervino el ejército romano en el año 63 porque había una guerra civil que estaba siendo ahí discutida entre los miembros de esta dinastía asmonea, todos de la familia de Matatías, ¿no? Sus hijos. Y entonces entra, ahora sí, Roma a gobernar sobre ellos, ya en el año 63, aunque Roma ya había estado desde el año 146 a.C. Imperando
sobre muchos lugares, ya toma posesión y toma también muchas decisiones sobre el pueblo judío. Ya entra ahora sí el periodo romano, que sería el número 4, pero no lo puse. Bueno, hablando del Imperio Romano o del periodo romano, podemos recordar nosotros alguna frase que es muy común que dice: todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué se hizo esa frase? Bueno, porque durante el Imperio Romano se hicieron muchos caminos, muchas carreteras, como era el que estaba gobernando, y de cierta manera querían tener comunicación con todas sus provincias. Lo que hicieron fue hacer caminos para todos los lugares. Y de ahí, ¿no?, el dicho, todos los caminos llegan a Roma. Pero esto fue usado por Dios también para que las personas, cuando se extendiera el evangelio, tuvieran más facilidad de llegar a los diferentes lugares. Aunque en la Biblia solamente se nos relata el trabajo misionero de Pablo, sabemos por la historia que no solamente fue él quien salió a compartir, a predicar. Incluso lo vieron también en la historia de la iglesia, ¿no?, cómo fue que murieron los apóstoles, y pues algunos de ellos fueron mártires en otros países. Y aquí vemos cómo Dios usa incluso los imperios paganos, ¿no? Cómo usó el imperio griego para que toda la gente, la mayoría de la gente, hablara griego, y años después, cientos de años después, Dios usará eso para que el evangelio se extendiera. Tal vez en ese tiempo para ellos era algo muy feo, muy duro, muy difícil que les quitaran el hebreo para que adoptaran el griego, pero fue algo que Dios usó después, cientos de años después, y eso nos ayuda a nosotros también a entender cómo, aunque las cosas en nuestro país o en muchos lugares no están bien y hay muchos cambios que tal vez no nos gustan, tal vez Dios dentro de algunos años va a usar esos cambios para su gloria. Y también lo del Imperio Romano, como la prosperidad de Roma fue usada por Dios para que su evangelio corriera más fácilmente a los demás lugares del imperio, porque el Imperio Romano estuvo por cientos de años después, incluso después de Cristo, cientos de años después, el Imperio Romano estaba ahí imperando sobre toda esa región. Ahora, después de haber visto así muy brevemente lo que es el trasfondo histórico, vamos a entrar más ahora al trasfondo religioso, que ahora sí que tiene un poco más que ver con el Nuevo Testamento y cómo fue que fue escrito. Ahora, estas clases de fundamentos, o más bien estas clases de trasfondo, deberíamos de verlo así, como fundamentos, que parece que no vamos avanzando, realmente parece que no vamos avanzando en el panorama del Nuevo Testamento, pero es como cuando se pone un fundamento en una casa. Se tardan un mes y parece que no avanza, pues están solamente ahí escarbando y después solamente están poniendo ahí pues el fundamento, ¿no?, la cadena y todo eso, y parece que no avanza el asunto, pero después de que está el fundamento vemos cómo ya de una manera muy rápida se levantan las paredes y los muros y todo eso, y entonces así es como vamos a ir avanzando, ¿no? Ahorita vamos poco a poco, pero es importante para saber por qué están sucediendo las cosas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se tuvo que escribir el Nuevo Testamento en griego y no en hebreo si el pueblo era hebreo? ¿Por qué están aquí estos hombres fariseos? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Y todo eso, ¿no? ¿Por qué tenían que pagarle tributo al César? ¿Qué estaban viviendo ahí los discípulos? ¿Quién era ese César? Bueno, pues era el emperador romano. Ahora, veamos un poco acerca del trasfondo religioso de aquellos tiempos, de aquellos lugares. Cuando vemos el trasfondo religioso, vamos a ver dos tipos de trasfondo religiosos. El primero es la religión o las religiones y las filosofías en el mundo romano. Ese es el primero que vamos a ver. Y después la religión de Israel. Pero pensemos primero en esto. Religiones y filosofías en el mundo de Roma. ¿Qué era lo que estaba pasando en aquel tiempo y cómo es que el mundo de Roma estaba haciendo influencia sobre los
cristianos o los discípulos. Ahora, pensemos primero en el panteón grecorromano, ¿sí? Y esto lo vemos en la Biblia, en Hechos 14 y en Hechos 19. Ahora, ¿qué es el panteón grecorromano? ¿Qué es panteón? Porque ahorita para nosotros, para muchos, el panteón es sencillamente el lugar donde entierran a las personas. En algunos lugares les mencionan Camposanto, en otros lugares es el cementerio, pero también se conoce como el panteón. Ahora, ¿qué es este panteón? ¿Qué significa en sí panteón? Panteón viene de dos términos eh, griegos, que es pan y theón. Valga, está muy fácil esto. Pan viene de la palabra todo o todos. Por eso ahí está el panteísmo, que dice que todos son dioses. La creencia de que todo es Dios. Pero panteón, y viene también de teón, que es teos. ¿Qué significa? Que todos son dioses. Entonces, el panteón es el conjunto de todos los dioses o de una religión o de una mitología politeísta, como por ejemplo en el hinduismo, que tienen muchísimos dioses. ¿Cómo se le puede llamar a todo el conjunto de dioses? El panteón hinduista. ¿Sí? Eh, Todo lo de la mitología griega también, los que son dioses buenos, podemos decirles, ese es el panteón griego y el panteón romano. Entonces, ¿cuál es el panteón grecorromano? Bueno, el conjunto de los dioses de Grecia y de Roma. Ese es el panteón grecorromano. Y pues ahora ya se usa para eso, ¿no? Porque muchas veces se tenía en mente que, que todos eran dioses y había que enterrarlos y darles una sepultura pues, buena. Y de ahí se creó esa idea de que pues están en el panteón, están con los dioses, están con todos los dioses de estas personas. Eso se ve en... esto viene del griego, pan, que es todo, y theon, que es dioses. En Hechos 14 vemos que Pablo estaba ahí predicando. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses a la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, lo que hicieron aquí fue que uh, Roma sustituyó a los dioses griegos y puso a los dioses romanos. ¿Sí? Por eso la diosa Artemisa, que era una diosa griega, fue sustituida y ahora los romanos dijeron, ahora se va a llamar Diana. Por eso en Hechos se ve ahí que grande es Diana de los Efesios y todo eso. Ahora cuando hablamos del panteón grecorromano, pues pensemos en eso, ¿no? En todos los dioses, el conjunto de dioses que había ahí en Grecia y Roma. Pensemos también entonces en el culto al emperador. Dentro del trasfondo religioso estaba el culto que las personas le rendían al emperador. Los gobernantes eran considerados deidades, por ejemplo, por eso vemos en Romanos 10, por ejemplo, que dice que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, pues es salvo, ¿no? El que invocar el nombre del Señor será salvo, y dice que, pues que confiese que Jesucristo es el Señor. También en Filipenses 2, eso hacía referencia a que Jesús es el único Señor y que no hay otro Señor, que César no es el Señor, y por eso eran considerados traidores e incluso los llegaban a matar. Pero bueno, gobernantes considerados como deidades, y ahí vemos como Nerón fue un hombre muy avaro en ese aspecto. Él buscaba mucho su propia gloria. El patriotismo también estaba muy fuerte. Todo aquel que no siguiera eso pues era considerado un traidor, y por eso los cristianos, por no estar tan de acuerdo en ese asunto de considerar a los gobernantes como un dios, fueron perseguidos. Todo eso era el trasfondo que estaban viviendo ellos, ¿no? También vemos que había muchas religiones de misterio en ese tiempo. En el tiempo del Nuevo Testamento había religiones de misterio, ¿no? Eran religiones que apelaban a las emociones más que a la voluntad.
Eran religiones que animaban mucho a tener éxtasis. Los ritos secretos eh, eran muy misteriosos, pues se llama un nombre de personas misteriosas. Y entonces ellos estaban metidos en todo esto y había muchas religiones y algunos acusan al cristianismo que tomaron cosas de las religiones del misterio para meterlas al cristianismo y algunos dicen, no, es al revés. Los del misterio se adoptaron algunas cosas del cristianismo. Por ejemplo, cuando dice que Cristo vive en nosotros, también había otras religiones de misterio que creían que su Dios vivía en ellos. Y por eso algunos antagonistas o críticos del cristianismo dicen, el cristianismo salió del paganismo. Pero otros dicen, no, es al revés, el paganismo tomó ideas del cristianismo. De manera que pues ahí siempre ha habido ese debate. Eh, que nosotros estamos unidos a Cristo, que nuestra vida está escondida en Cristo. Todo eso podemos ver en la página 28, ahí dicen que pues entre ellos se echaban. Hay una discusión continuada entre los eruditos acerca de quién eh, fue el primero, porque Pablo usó términos que son empleados también en, en otras religiones. Pero también se cree que si llegó a ser así, fue porque Pablo quería usar la terminología para llegar con más eficacia al Imperio Romano. Pero bueno, entonces, esas son las religiones del misterio. También había otras cuestiones en el mundo religioso, ¿no? Y esto es el gnosticismo. El gnosticismo es una creencia que el conocimiento lo es todo, ¿no? El gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento, y ellos creían que la salvación se podía llevar por medio de alcanzar un grado de conocimiento. Y está basada en el dualismo de Platón, es decir, el dualismo es aquella religión o aquellas cosas que te enseñan que hay dos cosas que están en contra. La materia contra el espíritu. Y ellos decían, la materia es mala y el espíritu es bueno. Y por eso ellos decían, algunos cristianos gnósticos que estaban ahí haciendo ese sincretismo, lo que hacían ellos era decir, Jesús no puede ser hombre, porque si Dios vino a este mundo no puede tomar la materia porque la materia es mala. Entonces ellos creían que Jesús sí era Dios, pero no era hombre. Y por eso Juan en su carta ataca mucho esas ideas. Dice, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. O sea, él enfatiza mucho la humanidad del Señor Jesús porque estaba atacando estas ideas que estaban empezando a surgir, porque el gnosticismo tuvo su fuerza ya por el año 200, 250, pero aquí estaba empezando a surgir el movimiento gnóstico con esas ideas, ¿no? Y por lo mismo había algunos que decían, bueno, como tú, si tú crees en Dios, eres salvado, entonces haz con tu cuerpo lo que te da tu gana, porque tu materia es mala, ¿no? Tu cuerpo es malo. La idea es que tu espíritu esté bien, y por eso también Juan ataca esa idea. Por eso él habla mucho acerca del pecado, de que hemos vencido al pecado y que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque estaba surgiendo esta idea del gnosticismo, del dualismo, de que todo lo material es malo. Y esto surgió, o esto vino a resurgir, o vino a dar lugar a dos escuelas diferentes. Uno es el ascetismo, que ellos decían que tienes que atacar a tu cuerpo porque es malo, ¿no? Y ellos suprimían mucho los apetitos del cuerpo, los deseos del cuerpo, restringían su cuerpo y trataban de controlar los deseos porque decían todo esto es malo. Y Pablo en Colosenses 2:23 ataca, dice, estas cosas no tienen poder realmente contra los apetitos de la carne. Como que dice, no tomes, no bebas, no manejes, ni siquiera toques. Todo eso no es válido, no tiene realmente poder. Fueron unos gnósticos que dieron lugar al ascetismo. Entonces ya mejor ataco mi cuerpo. Pero el otro
vino a surgir también otro movimiento completamente diferente, que son los liberales, el libertinaje, es decir, bueno, como tu cuerpo es malo, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Y eso está lo que dije en primera de Juan. De manera que el Nuevo Testamento está atacando esas ideas gnósticas, porque también afrentaban mucho lo que es el Evangelio y lo que es un verdadero cristiano. Y así, entendiendo esto, podemos ahora sí ver por qué en Hechos 14 hablan de ciertos dioses, de Júpiter, de Venus y todo eso. Podemos entender por qué es tan importante que confiesen que Jesús es el Señor, y podemos ver también eh, por qué algunos atacan el cristianismo diciendo que usan cosas del misterio, y por qué Pablo usa algunos términos así un poquito diferentes a nosotros como lo entendemos ahora, nuestra unión con Cristo. Pero también entendemos por qué Pablo ataca el libertinaje tan fuerte y por qué Juan también ataca el libertinaje e incluso también esa humanidad de Cristo la enfatiza porque los gnósticos no la estaban creyendo. Ahora, pensemos un poco en la religión del pueblo, la religión de Israel, ya no solamente la religión y la filosofía romana, sino también la religión de Israel. Y aquí vemos que en ese tiempo había pues instituciones, había sectas religiosas, había grupos políticos que constituían el ambiente religioso en Israel. Eh, Cuando pensemos o cuando hablo de sectas religiosas, estamos hablando de un sector, ¿sí? Eh, no necesariamente en el asunto negativo de una secta o despectivo de una secta, sino más bien, ahorita se usa mucho así, ¿no? La secta, como los que no, esos hombres no saben nada o son unos herejes. Pero cuando se habla, estudiando aquí en cuanto a las sectas religiosas, hablamos del sector religioso, ¿sí? De los que seguían a esas personas o a esa escuela religiosa. Y entonces entendemos que en sectas religiosas estaban los más reconocidos, ay, perdón, los que la gente más entiende, que conocemos más, porque se habla mucho de ellos en el Nuevo Testamento, los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Bueno, estos hombres lo que enfatizaban era separación. Viene de un término que significa separar. Son separatistas y es un movimiento que estaba decidido a liberar a Israel de las influencias paganas, pero sin llegar a la guerra, sin llegar a tratar de hacerlo en, a manera de revolución. Ellos eran más, me separo para que la gente mejor siga a Dios. Entonces, ellos creían que con sus costumbres iban a llegar a liberarse de las influencias paganas que tenían. Eh, Ellos tenían un deseo, empezó como un buen grupo con un buen corazón tal vez, pero ellos querían separarse tanto que empezaron a aplicar la ley de tal manera que desarrollaron tradiciones y esas tradiciones hicieron normas que llegaron a convertirse en una carga. Ellos tenían la ley de Dios, pero en su ley, para tratar de proteger la ley de Dios, hicieron otros mandamientos para que protegieran a la persona de no quebrantar la ley de Dios. Es como si alguien te dijera, le dijera a un niño, por ejemplo, la ley de la casa es que el niño no toque un cuchillo de la cocina. Esa es la ley de la casa. No toques un cuchillo porque te puedes cortar, ¿no? Un niño de 3, 4 años, no toques un cuchillo. Pero están los cuchillos ahí, a la intemperie en la cocina, fácil de tocar. Entonces los padres ponen otra regla de decir, bueno, la ley dice que no toques un cuchillo, pero yo te digo que ni siquiera entres a la cocina. ¿Para qué? Para evitar que se exponga a quebrantar la ley. Y entonces cuando el niño entra a la cocina, todavía no ha quebrantado la ley, pero el padre dice, ya quebrantaste la norma, la regla, la tradición. Y entonces los fariseos hicieron un conjunto de reglas y de tradiciones y de leyes orales para evitar que las personas quebrantaran la ley de Dios. Pero al momento de quebrantar la norma ya estaban ellos tan celosos como si hubieran realmente quebrantado la ley de Dios. Y es donde Jesús los ataca y les dice, ustedes están
quebrantando la ley de Dios por guardar su tradición. Esto llegó a provocar orgullo, soberbia y pretensión de justicia propia en los fariseos. Es decir, nosotros sí guardamos la ley y los demás no la guardan. Eso es lo que hacían los fariseos. Había alrededor de 6,000 fariseos, si no mal recuerdo, en los tiempos de Cristo, que constituían, ¿no?, ese grupo religioso, esa secta religiosa, los fariseos. Y empezaron también en el periodo intertestamentario. Incluso se ven al final de los libros, en Nehemías, cómo las personas empiezan a tomar decisiones muy radicales en cuanto a los matrimonios y en cuanto al pueblo de Dios. ¿Y por qué lo hacen? Para tratar de guardar la ley. Y ahí empezó a surgir el movimiento separatista y ya después se constituyeron como fariseos en sí. ¿Qué más había en cuanto a esto? Había también los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Bueno, los escribas eran hombres instruidos en la ley, eran hombres que realmente conocían la ley de Dios y tenían el trabajo de enseñar la ley, llamados también doctores de la ley, maestros de la ley. Muchos escribas eran fariseos, pero la gran mayoría de fariseos no eran escribas. Entonces, aquí hay que como que ver la diferencia, ¿no? La gran mayoría de escribas sí eran fariseos, pero la gran mayoría de fariseos no eran escribas. Y los escribas fueron los que formularon la ley oral, que son las leyes que estaban sobre o estaban protegiendo a la ley de Dios. Y llegaron a convertirse en leyes sobre la ley de Dios, lamentablemente. También están los saduceos en la Biblia, los vemos también. Estos hombres que su nombre se deriva probablemente de Sadoc, el sumo sacerdote en tiempos de David y de Salomón. O bien también se deriva de la palabra sedeca, que significa justicia, personas que trataban de conseguir su propia justicia. Lamentablemente, esa era la idea de estas personas. Y los saduceos, en su gran mayoría, eran hombres ricos que tenían una autoridad política por su misma posición monetaria y pudiente, pero tenían puesta su mirada en las cosas físicas, es decir, en el templo principalmente. Dejaron de existir como secta después de la destrucción de Jerusalén, porque destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y dejaron de existir porque su esperanza estaba puesta más que nada en la religión, en el templo, no tanto en la ley de Dios. Incluso estos hombres solamente tenían como su autoridad la Torá. Rehusaron aceptar la ley oral de los fariseos, pero a tal grado llegaron a buscar la justicia en la ley que ellos pensaron que los demás escritos no eran inspirados por Dios. Ellos no tomaban en cuenta los salmos, ni a los libros históricos, ni a los profetas. Para ellos solamente su autoridad eran los libros de Moisés. Por lo tanto, no creían en ángeles, no creían en demonios, no creían en la resurrección, ni creían en el Mesías. Y Jesús entendía esto. Por eso cuando los saduceos le preguntaban algo, oye, Señor, fueron ellos los que dijeron, Señor, había un hombre que se casó con una mujer, después murió sin dejar hijos, pero entonces la tomó su hermano y también murió sin dejar hijos, y así los 7 hermanos. Y le dijeron, ¿de cuál de los 7 va a ser la mujer? ¿De cuál de los 7 hombres va a ser mujer? Ella. En la, pues sí, en la posteridad. Perdón, se me fue ahí la palabra que dice la Biblia. Y Jesús dice, bueno, ustedes ignoran porque desconocen la escritura y el poder de Dios, porque en el siglo venidero no se casarán ni se harán en casamiento, sino que serán como los ángeles. O sea, le está hablando, sí hay ángeles, aunque ellos no lo creían. O sea, Jesús de una manera con guante blanco les estaba enseñando que lo que ellos creían estaba mal. O sea, no les dijo, ustedes están mal. Sí les dijo, pero no les dijo en sí en qué, sino que ustedes ignoran la escritura y el poder de Dios, porque sí hay ángeles. Y dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, o sea, aunque ellos ni siquiera habían tocado el tema, pero Jesús sí les habla de ese tema, porque sabía que esa era una debilidad que ellos tenían. También están los esenios, personas que vivían en comunidades aisladas,
aún más apartados que los fariseos. Ellos escogieron no vivir en la sociedad. Ellos eran estrictos, rígidos, eran gravosos, aún más que los fariseos. Decidieron vivir apartados, incluso vivían en cuevas algunos de ellos. Hace unos años descubrieron unos rollos, los rollos del Mar Muerto, que fueron encontrados en las cuevas de Qumran, y ahí encontraron muchos escritos de Isaías. Muy probablemente fueron guardados por este grupo, los esenios. Y muchos creen que Juan el Bautista fue un esenio. Probablemente sí, porque él, si lo vemos en la Biblia, lo vemos como que salido del monte, ¿no? Que su comida era langostas y miel silvestre, y vemos así como... ¿Por qué? Porque él probablemente era de este grupo, de unas personas aisladas completamente. También vemos a los herodianos. Ellos eran más un partido político. Ellos seguían a los herodianos, eran partidarios de esta dinastía. Ellos aceptaban la helenización, eran enemigos de los fariseos, pero se unieron con los fariseos para estar contra de Cristo. Entonces, los herodianos también es una cosa que ahí se menciona un poco en la Biblia. Hay que entender eso, que aceptaban la helenización y eran partidarios de la dinastía herodiana. Entonces algunos estaban en contra de ellos, sobre todo los fariseos, porque ellos querían quitarse todas esas ideas foráneas, pero los herodianos las estaban aceptando. Y también vemos a los celotes. Dentro de los discípulos vemos a Simón el celote. No es Simón Pedro, es otro Simón. Ellos eran intolerantes a la presencia romana, creían que solo Dios era su gobernante y no estaban dispuestos a obedecer ni a tener el señorío de nadie. Deseaban expulsión de Roma y del terreno palestino. Había también grupos sicarios. De hecho, la palabra sicario viene, ahí el libro lo dice, no viene de sica, que es una espada pequeña usada para matar y huir. Algunos acusaron a Pablo de ser un sicario, de ahí viene este término. Pero muchos sicarios probablemente eran de este grupo de los celotes que querían una revolución. Y tal vez Simón, es discípulo de Jesús, se unió o siguió a Jesús pensando que Jesús iba a hacer esa revolución, porque ellos esperaban al Mesías. Pero pues se encontró con pared cuando se dio cuenta de que no era así. Jesús dice, mi reino no es de este mundo y no he venido ahorita para perder a los hombres, sino para salvarlos. Pero él aprendió, ¿verdad? Y tuvo que aprender a convivir con Mateo, con Leví, el publicano, cobrador de impuestos, considerado traidor. Cómo ahí los discípulos tuvieron que aprender a sobrellevar esas diferencias, ¿no? Y esto pues, nos ayuda mucho a entenderlo de una manera pastoral, porque cuando los hermanos no se llevan entre sí, decirles, bueno, incluso entre los discípulos había muchas diferencias de ideas y de religiones y de política, pero Dios pudo dar unidad en ese aspecto. Ya para terminar, vemos también que está el Sanedrín, que significa los hombres que están sentados juntos, también se le conoce como el Gran Concilio. Fueron formados por 71 miembros y aparte el sumo sacerdote. Y también estos tenían gran poder religioso y civil. Podían hacer casi todo excepto matar, dar pena de muerte. Por eso tuvieron que acudir al gobierno para dar pena de muerte a Jesús. De otra manera ellos lo hubieran hecho, pero no tenían esa autoridad. La sinagoga también iniciaron en el exilio, muy probablemente, y se necesitaba 10 personas para iniciar una sinagoga. Eran lugares de reunión. Como el templo había sido destruido, como habían sido expulsados, empezaron a reunirse en los lugares donde estaban ellos foráneos, en Babilonia, y después regresan y siguen teniendo sinagogas. En el tiempo de Jesús, aunque ya existía el templo, pero todavía había sinagogas. Y bueno, eso es todo. Que Dios les bendiga en esta semana específica. No hay clase, no hay tarea. Y Dios les bendiga. Hasta luego.